Y la proporción entre hombres y mujeres es similar, no se mantiene. Lo que llama la atención es que en los últimos tiempos el diagnóstico de cáncer colorectal en menores de 50 años se está incrementando, probablemente por la dieta, como lo hemos manifestado. ¿Cuáles son los responsables de esta disminución de mortalidad? Que actualmente se detecta tempranamente. ¿Por qué se detecta tempranamente? Porque ya se ha demostrado que existen lesiones precancerosas. Así como en la mujer se hace su Papa Nicolau para tratar de diagnosticar displasias de mediano a alto grado y puedan tomar decisiones para prevenir el cáncer de cuello uterino, acá también hay lesiones precancerosas que se puede diagnosticar por colonoscopía, ¿no? Hay estados, países que tienen políticas de prevención donde hacen colonoscopía según un régimen que lo vamos a escribir. Y además, como les he dicho ayer, todos los cánceres colorectales se pueden operar. Los factores de riesgo para cáncer colorectal, la edad. Obviamente, cuando uno más envejezca, tiene mayores factores de riesgo, tiene mayor probabilidad de tener un cáncer. Más del 90% de los cánceres colorectales son diagnosticados en mayores de 50 años. Y tengan presente esos síntomas, chicos. Ustedes que van a ser futuros médicos internos, sobre todo SERUM, donde van a estar solos. Cambios en el hábito defecatorio, diarrea, estreñimiento, pídanle colonoscopía. Sangrado rectal, obviamente tiene que ser por encima de la línea pectínea, ¿no? Que no sea hemorroides. Hay que diagnosticar primero que hemorroides es una patología benigna, pero actualmente es más. Actualmente, todo sangrado por hemorroides mayores de 50 años, pídale una colonoscopía. Melena, pero doctor, melena se ve en hemorragia digestiva alta, porque es una sangre ingerida, color negro como brea. Pero se ha visto que la melena podría también presentarse en hemorragias del cáncer derecho, ciego principalmente. Anemia inexplicable. Obviamente, primera posibilidad que nos dé anemia explicable es cáncer de estómago. Probablemente segundo sea el cáncer de colon derecho. Pérdida de peso. Busquen una patología maligna en esta paciente. Entonces, esos signos y síntomas, tener cuidado y hay que estudiarlos. Algunos factores de riesgo, obviamente hereditarios. El 80% de los cánceres colorectales son esporádicos. Así es el término, esporádicos. ¿Qué quiere decir que sea un cáncer colorectal esporádico? Que no es genético ni familiar. Esa es la definición, ¿ya? Más del 80% no tiene ningún tipo de factor genético, hereditario me refiero. El paciente te va a preguntar, doctor, ¿por qué me ha dado cáncer a mí? Si mi papá, mi abuelo, nadie ha tenido, mi hermano, nadie ha tenido, mis tíos, nadie. ¿Por qué me ha dado eso? Cáncer colorectal esporádico. Por lo tanto, en el 20% restante hay una historia familiar, ¿no? Hay trastornos familiares que pueden hacernos sospechar de un cáncer colorectal. Actualmente hay pruebas genéticas para ver si este cáncer colorectal va a ser de transmisión familiar o no. Actualmente hay consejería genética, como vamos a ver, hay un grupo de cánceres colorectales que son de naturaleza hereditaria. Obviamente los factores ambientales hereditarios ya está comprobado que es un factor predecesor en la formación de cáncer colorectal. Una dieta rica en grasa saturada, qué rico, hamburguesa, un pollo a la brasa, ¿quién no quisiera comer? Aumentan el riesgo de un cáncer colorectal. Dietas ricas en ácido oleico, pescado sobre todo, disminuyen los factores para un cáncer colorectal. Dieta rica en fibras, obviamente, igual que la enfermedad diverticular, disminuye la probabilidad de cáncer colorectal. Hay una correlación entre la ingesta excesiva de alcohol y el cáncer colorectal. Se dice que los suplementos con calcio, selenio, vitamina A, C podrían disminuir la predisposición a sufrir cáncer colorectal.
La obesidad y el sedentarismo, como casi todas las patologías occidentales, hay aumento de la predisposición a tener cáncer colorectal. La enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, ayer lo vimos. Felizmente no es una enfermedad de nosotros, pero es un factor de riesgo para cáncer colorectal. Otros factores, el tabaco. Si ustedes quieren morirse, fumen. Esa es muerte lenta. Cáncer de lengua, cáncer de faringe, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de colon, cáncer pulmonar. Uno de esos cánceres le va a dar si fuman más de 10, 15 años. Y eso ya está demostrado. Ureterosigmoidostomía, al sacar el uréter y hacer la anastomosis con sigmoides, gran predisposición a hacer cáncer de sigmoides, acromegalia, aumento de la hormona de crecimiento en adultos, irradiación pélvica, obviamente, una irradiación va a producir mutaciones genéticas, está atribuido al cáncer, en una de ellas cáncer de colon, ¿no? ¿Cuál es la patogénesis del cáncer colorectal? Esto ya se ha estudiado ampliamente en los últimos años, la patogénesis, ¿no? Cómo de un colonocito normal se convierte en una célula monstruosa, que es la célula tumoral. Los eventos que conllevan a esto ya ha sido estudiado y vamos a tratar de verlos acá. En estas células cancerosas se ha visto defectos genéticos. Obviamente tiene que haber un defecto genético para que una célula normal se convierta en célula cancerosa, tiene que haber mutaciones que pueden causar dos cosas principalmente. Activación de oncogenes, creo que ese concepto ya lo saben porque ustedes han llevado sus cursos básicos de inmunología, pues, ¿no? De biología, ya han llevado esos cursos y ya conocen estos términos de oncogenes. Y puede haber una inactivación de genes supresores. Primer concepto. Más del 80% de los cánceres tienen la secuencia adenoma, carcinoma. Adenoma es un tumor benigno, pero que se hace cáncer con los años. Por eso se dice actualmente que el cáncer de colorectal tiene una lesión premaligna, que es el pólipo adenomatoso, el adenoma. ¿En cuánto tiempo un adenoma se puede convertir en cáncer? 20 años en promedio. Por lo tanto, se puede prevenir un cáncer colorectal. Pero en el Perú, ¿quién se hace colonoscopía todos los años? ¿Quién se hace Papa Nicolau todos los años? Las chicas. Difícil, ¿no? En la sierra es peor. Entonces, ya es política de algunos estados que tengan este tipo de vigilancia. El gran defecto en la génesis del cáncer colorectal, pregunta de examen, es un defecto en el gen APC, que significa adenomatosis, poliposis, coli. Así se llama ese gen que va a iniciar que una célula normal se convierta en una displasia, en una célula que va a ser cáncer más adelante. El primer defecto es en el gen APC, adenoma, poliposis, coli, que se ha visto en más del 80% de los cánceres colorectales esporádicos. Otros genes es el KRAS, que nos va a dar mitosis incontrolada. Otros genes, el BRAF y el MIF, también están involucrados, ¿no? El gen P53, que es el supresor del tumor, también está alterado, inicia apoptosis y está mutado en el 75% de los cánceres colorectales. Como vemos, hay genes que ya sabemos, es más, ya hay análisis en pacientes para ver estos tipos de genes
si lo tienen alterado o no. Y es posible, en algunos estudios, de saber si es portador de un cáncer colorectal. Esta es la teoría de Fearon Bolkestein, que fue publicado en el año 1990, hace más de 20 años, quien dijo que para que una célula normal se convierta en cáncer, tiene que pasar 20 años y tiene que seguir una secuencia de mutaciones genéticas. El primer gen mutado es el APC, adenomatosis, poliposis, poli. Ahí inicia todo. Y ahí sigue una secuencia, ¿no?, de displasia, carcinoma in situ, adenoma intermedio, adenoma tardío, hasta formar carcinoma, cáncer. Y vean las mutaciones de los genes que vemos, KRAS, P53, ¿no? Esto hay que tenerlo presente, ¿no?, en teoría. Las vías genéticas que hacen progresar una célula normal a una célula cancerosa, cáncer colorectal, son tres, ¿no? La vía de la pérdida de heterocigosidad, que denomina algunos inestabilidad cromosómica, y la vía de la inestabilidad microsatelital, el MSI, y la vía de la metilación de islas citosina, P-guanina. Esto, cuando lean sus libros, algunos que les interesa esta parte de colon, esto está en boga, ¿no? Definitivamente. Es más, y hay tratamiento genético a este nivel para tratar de prevenir, sobre todo en los cánceres familiares hereditarios, tratar de intervenir a nivel genético, ¿no? La primera es la vía de la pérdida de heterocigosidad. Y esto se produce por deleciones y aneuploidía, obviamente son mutaciones genéticas. ¿En quiénes se presentan esto? En más del 80% de los cánceres colorectales hay mutación de esta vía. Obviamente en el gen APC, que es el iniciador de toda esta cascada. ¿Dónde ocurre o dónde se encuentra este gen? En el brazo largo del cromosoma 18. Ahí se encuentra ubicado este gen, ¿no? El segundo mecanismo es el vía de la inestabilidad microsatelital. ¿En qué consiste esto? Hay fallas en reparar errores. En cada replicación, formación de citosina, guanina, ADN, en toda esa secuencia siempre hay errores. Ustedes ya lo saben, pero nuestro propio cuerpo tiene un gen que repara eso, y eso es normal, pero acá ocurre fallas en esa reparación. Esto está descrito en los cánceres familiares, sobre todo, ¿no? El cáncer de colon hereditario no polipósico, en el síndrome de Lynch y en algunos cánceres esporádicos. Eso quiere decir que los genes que deberían reparar no lo hacen por error. Varios genes encargados de esto. ¿Qué son microsatélites? Los microsatélites son regiones donde pares de bases son repetidos y son propensos a tener error. ¿Qué es lo normal? En cada replicación de ADN y mitosis siempre va a haber errores en replicación, pero también hay genes que lo reparan. Esa falla de esos reparadores es una de las causas de cáncer colorectal, ¿no? Y el tercer mecanismo es la vía de la metilación de las islas CTG. Hay genes que son activados o inactivados por metilación. A eso se denomina alteración epigenética. Se ha visto que en los cánceres hay metilación aberrante, puede ser por defecto, hipo, o por exceso, hipermetilación del promotor. El gen muchas veces es silenciado, hipo, o activado, hiper, ¿no? Vía del cerrato metilado por pólipos cerratos. Entonces, una célula normal, un colonocito normal, que ya lo hemos visto ayer, que tiene sus funciones, que produce, cuál es la energía que utiliza, ¿no? ¿Cuál es su función de este colonocito? Por
mutación del gen APC, se convierte en pólipo. Definición de pólipo. ¿Cuál es la definición de pólipo? Es cualquier proyección de la superficie solamente de la mucosa. Histológicamente ya sabemos que el intestino tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Colegio, ese es colegio. Entonces el pólipo es cualquier proyección de superficie de la mucosa. ¿Todo pólipo llegará a ser cáncer? No. Ahora vamos a ver qué tipo de pólipos sí van a ser o van a formar cáncer. Entonces, actualmente se ha demostrado que todo cáncer colorectal evoluciona de un tipo de pólipo que se llama adenomatoso. Eso quiere decir, ¿habrá otros tipos de pólipos? Claro que sí, que lo vamos a describir. Obviamente vamos a empezar de los que sí se van a convertir en cáncer necesariamente, que son los pólipos adenomatosos, actualmente llamados pólipos neoplásicos. Ya hay que tomarlo como pólipo neoplásico porque sí, en 5, 10, 15, 20 años se va a convertir en cáncer. Los adenomas, muy probablemente en los mayores de 50 años, 1 de cada 4 va a tener un pólipo adenomatoso cuando le hagan una colonoscopia. Estos pólipos adenomatosos son displasias, lesiones displásicas. Existen 3 tipos de adenomas: el tubular, túbulo velloso y el velloso. ¿Y por qué será importante? ¿Por qué lo hace tan difícil? Se ha demostrado que el 5%, o sea, 1 de cada 20 que tenga adenomas tubulares, se maligniza. Túbulo velloso, 20%, 1 de cada 5 va a ser cáncer. Y de los vellosos, casi la mitad va a ser cáncer. Es importante esto para actuar rápidamente, ¿no? Se dice también que todo adenoma menor de 1 centímetro raras veces podría formar un cáncer. Más de 2 centímetros, casi la mitad va a ser cáncer pronto. Los adenomas pediculados que tienen un pedículo son, entre comillas, más benignos, ¿no? Porque se pueden remover colonoscópicamente, no es necesario operarlo muchas veces, pero los sésiles, los planos, eso van a terminar en cirugía sí o sí, porque por colonoscopía es difícil extraerlos. Existe otro tipo de pólipos, que son los pólipos serratos, ¿no? Histológicamente son distintos que los pólipos neoplásicos. Son lesiones planas, difíciles de visualizar, pero tienen capacidad de malignizarse, ¿no? Tienen capacidad de malignizarse. Si tienen un pólipo cerrado, trátelo como cáncer ya. ¿Ok? Trátelo como cáncer porque tienen el mismo comportamiento. Los pólipos hiperplásicos, de otro lado, también son bastante comunes, son bastante pequeñitos, ¿no? Menos de 5 milímetros, y la mayoría no tienen displasia, no son premalignos, ¿no? Raras veces podrían desarrollar en mayores de 50 años, pero en jóvenes hay una posibilidad. La mayoría son mayores de 50 años que tengan este tipo de pólipo. Los pólipos amartamatosos es un gran grupo de pólipos, también denominados pólipos juveniles. Realmente no son premalignos, ¿no? Se producen o se observan en personas jóvenes, ¿no? En la infancia, en el joven, ¿no? El sangrado es común, también se intusceptan o se obstruyen. Es idéntico a un pólipo adenomatoso. Muchos se confunden, dicen, tiene un pólipo, pucha, esto va a ser cáncer. Y felizmente estos pólipos amartamatosos
la mayoría son de carácter hereditario familiar, ¿no? Y está asociado a esos síndromes, ¿no? Poliposis juvenil familiar, Hughes-Jaeger, Cronheim-Canada o Cowden. La poliposis juvenil familiar se hereda vía autosómico dominante, obviamente es hereditaria. Pueden degenerar adenomas si es que se diagnostica en jóvenes, 10 a 12 años. Tratamiento quirúrgico, definitivamente. El síndrome de Hughes-Jaeger es una poliposis no solo del colon, sino también del intestino delgado y el recto. Se observan parches de melanina en la mucosa oral y labios y tienen riesgo de degeneración maligna. Cirugía, ¿no? Cuando hay obstrucción y sangrado. El síndrome de Cronheim-Canada es una poliposis gastrointestinal que se asocia a alopecia, ¿no? O sea, la pérdida de cabello, pigmentación cutánea, como ustedes están viendo ahí, atrofia de uñas, de manos y pies. Se asocia muchas veces a diarrea, muchos pacientes mueren. El tratamiento es quirúrgico cuando sucede una obstrucción. Y el síndrome de Cowden también es hereditario, autosómico dominante. Son típicas los tripilemomas faciales, cáncer de mama, está asociado a cáncer de mama, enfermedad tiroidea y pólipos gastrointestinales. Obviamente el tratamiento es basado en los síntomas, ¿no? ¿Cuál de ellos se manifiesta primero? Los pólipos inflamatorios realmente no son pólipos, por eso ahí dice pseudopólipos o pólipos falsos. Muchos de estos pólipos inflamatorios ocurren en una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis, ¿no? No son premalignos y muchas veces se diagnostica en una colonoscopía de rutina. Son benignos. Vamos a ver ahora los cánceres colorectales hereditarios. ¿En el Perú existirán estos cánceres colorectales hereditarios? Sí, con relativa frecuencia. Sobre todo el síndrome de Lynch. En el Perú hay padre, hijos, nietos, hermanos, todos con cáncer colorectal por síndrome de Lynch, ¿no? En este cáncer colorectal hereditario hay defectos genéticos de cáncer hereditarios, también están los cánceres esporádicos. Los estudios de cáncer colorectal hereditario han conducido a entender la fisiopatología de estos cánceres. Existen 4 tipos de cánceres colorectales hereditarios: la poliposis adenomatosa familiar, la poliposis adenomatosa familiar atenuada, el síndrome de Lynch, que quiere decir cáncer de colon no poliposis hereditario, y el cáncer colorectal familiar. Veamos rápidamente cada uno de ellos. La poliposis adenomatosa familiar es hereditario definitivamente porque se hereda de padre a hijos. Es el 1% de los cánceres colorectales. Obviamente, como en todos los cánceres, se inicia por mutación del gen APC, ¿no? En el 100% de los poliposis adenomatosa familiar, a los 50 años tendrán cáncer colorectal. Por lo tanto, el tamizaje debe ser hecho más precozmente. Empezar a los 10 a 15 años a hacer colonoscopías o sigmoidoscopías. El tratamiento de la poliposis adenomatosa familiar, el tratamiento tiene que ser quirúrgico, Normalmente los 3 procedimientos que utilizamos es la proctocolectomía total con ileostomía terminal a lo bruto. Muchos terminan con ileostomía definitiva para siempre porque se saca todo el colon, incluido el recto, ¿no? Eso sería la operación curativa. Obviamente, vivir desde los 15 años con una ileostomía toda la vida, un poco desgarrante ese tema, ¿no? La poliposis adenomatosa familiar atenuada es una variante de la poliposis adenomatosa familiar. Hay pocos pólipos, entre 10 y 100. Más del 50% va a desarrollar obviamente cáncer de colorectal después de los 55 años. Hay un riesgo de poliposis también en el duodeno
Obviamente, como todos los cánceres colorectales, el iniciador es el APC. Tratamiento: colectomía abdominal total con anastomosis iliorectal. Y el famoso síndrome de Lynch, que es el cáncer de colon no polipósico hereditario. Es el más común. Es más común que la poliposis adenomatosa familiar. Bueno, por lo menos en el Perú es mucho más común. Acá el defecto genético que mayormente está involucrado es la inestabilidad microsatelital. Como todo cáncer familiar es hereditario y tiene la particularidad de que puede ser sincrónico o metacrónico. ¿Saben esa definición de sincrónico y metacrónico? Un cáncer sincrónico es cuando en el diagnóstico hay cáncer de ciego y cáncer de colon descendente simultáneamente. Y metacrónico, primero lo operas el cáncer, obviamente le haces una colonoscopía y solamente hay un cáncer en colon descendente, lo operas y después de 6 meses le haces una colonoscopía de control y encuentras un cáncer en el colon ascendente. Ese es un cáncer metacrónico, cáncer de colon metacrónico, ¿no? Hay asociación con algunos cánceres extracolónicos como el cáncer endometrial, de ovario, de páncreas, ¿no? Y para eso se utilizan criterios diagnósticos. Y el cáncer colorectal familiar representa del 10 al 15%. Riesgo de cáncer colorectal sin historia familiar, solamente 6%. 12% si hay un familiar involucrado. Y más del 35%